tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Emita Martínez. Hola Ale. Bienvenida. Y a su servidora Alejandra López. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Doctor, ¿en qué lectura del libro de Cielo Jesús especifica que las devociones no entran en la divina voluntad? En un programa se ha afirmado que no tener devociones es una herejía. Bueno, primero tendríamos que investigar qué quiere decir devoción. ¿Qué habíamos dicho que era devoción, Alejandra? Pues una costumbre, un hábito. Un hábito, una tendencia, y que se hace por amor, que se hace por costumbre, se hace por hábito. En pocas palabras lo podemos poner como una actividad religiosa que nos conecta con Dios, ¿sí? Bueno, el punto no es dónde dice que no debe haber devociones o sí debe haber, sino entender el contexto general donde Jesús habla de que toda la práctica que se hace en voluntad humana no le puede dar la magnitud, la infinitud de todo lo que él desea recibir. Para no meter palabras más, palabras menos, vamos a hacer varias lecturas. Empezamos con una del libro 12, que es importante. Pongan atención. Ok, volumen 1226, noviembre 20, 1917. Dice, y el ánimo, no te abatas, seguiré adelante. Tú ven en mi querer, vive en él, a fin de que la tierra no sea más tu habitación, sino que tu habitación sea yo mismo. Así estarás del Ojo todo con eso, que la tierra no sea más tu habitación. Todo lo de la tierra debería de desaparecer para el alma que vive en la divina voluntad. O sea, para ahora vivir de cielo, que eso es el punto final. Hija mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir de cielo desde aquí? Entonces es interesante, ¿no? Síguele. Mi querer tiene el poder de volver al alma transparente. Y entonces, como el alma es transparente, lo que yo hago se refleja en ella. Si yo pienso, mi pensamiento se refleja en su mente y se hace luz, y el suyo como luz se refleja en el mío. Si miro, si hablo, si amo, etc. Como tantas luces se reflejan en ella y ella en mí. Así que estamos en continuos reflejos, en comunicación perenne, en amor recíproco, y como yo me encuentro en todas partes, los reflejos de estas almas me llegan en el cielo, en la tierra, en las hostias sacramentales, en los corazones de las criaturas, donde quiera. Si nos fijamos lo que está diciendo, o sea, él da todo lo suyo como un reflejo al alma. El alma lo recibe y ahora lo refleja hacia él. Pero reflejándolo hacia él, lo reflejamos a través de todo lo que él ha hecho. Y sobre todo lo está poniendo en la Eucaristía, en los sacramentos. Podríamos hablar que lo está poniendo en el reflejo en el bautismo, en la confirmación, en todos ellos. Pero el punto clave es la Eucaristía, porque es el sacramento que recibimos cotidianamente. No solamente eso, lo reflejamos en todas las cosas creadas, lo reflejamos en todas nuestras acciones, en todo lo que recibimos de Él, que prácticamente es todo. Lo reflejamos en la comida, porque la comida es un bien que Él nos da. Lo reflejamos en el agua, que es un bien que Él nos da. En el aire, en el cielo, en las nubes, en todo. Esta es una de las peculiaridades de la divina voluntad y de las acciones hechas en la divina voluntad, que es una abarcar universalmente todo para poder corresponderle por todo y sobre todo por todos. No solamente por todo, sino por todos.
O sea, extendernos en los pensamientos, en las oraciones, en los pasos, en las miradas, en todo lo que toda la familia humana puede hacer. Y entonces estamos reflejando lo de Él. Le estamos dando lo de Él, no lo nuestro, sino es lo de Él. No son mis intenciones, no son mis oraciones, no son mis reparaciones, sino son las intenciones, las oraciones, las reparaciones, la gloria y sobre todo el amor de Él que lo reflejó en mí, lo hago mío y ahora yo lo reflejo sobre de Él. O sea, este punto de vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios, como lo dice Jesús. No le estamos dando de lo nuestro como sucede en la voluntad humana. En la voluntad humana, o sea, todos estamos dando lo que nosotros podemos dar. O sea, que es lo poco que nuestra voluntad alcanza a dar, que son intenciones, pero no son acciones. O sea, la intención queda en la voluntad, sí, pero esta voluntad es tan pequeña que no alcanza a apoderarse de todo lo de Dios para podérselo retribuir. Vamos a seguir escuchando. Donde quiera y siempre luz doy y luz me envían. Amor doy y amor me dan. Son mis habitaciones terrestres donde me refugio de las náuseas que me dan las demás criaturas. Oh, el bello vivir en mi querer me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades, bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad. Creo que es una frase, pero contundente. Le agrada tanto este vivir en la divina voluntad, en el querer divino, que todo lo demás que se practica, que todo lo demás que hemos hecho, que todas las demás devociones, las demás oraciones, las demás prácticas religiosas ya no le agradan. ¿Por qué no le agradan? Porque ahora lo que le agrada es lo propio, lo suyo, pero dado a través de la criatura. Entonces, es tanto este gusto por lo de Él que ahora la criatura ya tiene la posibilidad de dárselo, que hará desaparecer de la tierra todas las demás santidades, bajo cualquier aspecto de virtud. O sea, todo lo que conocemos en la actualidad, todas las santidades que se han llevado a cabo a través de los siglos, o sea, ya no son lo que Él desea recibir. Seguimos. Y haré reaparecer la santidad de vivir en mi voluntad. ¿Por qué dice reaparecer? Existía con Adán, ¿no? Porque fue la santidad original que tuvo Adán. O sea, Dios le da a Adán todo esto y Adán lo pierde. Por eso es que nosotros ya nacemos disque en pecado original, que en realidad estamos naciendo con la ausencia original de la divina voluntad, de la vida divina, de todos los atributos de Él. No es un pecado lo que tiene la criatura cuando nace. Lo que es el hecho de no tener la divina voluntad. Y cuando se bautiza, no es que se le perdone el pecado, como lo entendemos nosotros, sino es que se le restituye esa unión con la divinidad. Algo que habíamos perdido, algo con lo que nacemos, pero que en el bautismo se nos restituye, pero en forma parcial, ¿sí? No en una forma actuante, no en la totalidad como la tenía Adán. Que son y serán no las santidades humanas, sino divinas. Y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos. Ojo con eso.
todos los santos, nadie dice que no hayan sido grandes, pero alcanzaron hasta donde conocieron. En estas líneas acaba de decir que la santidad en la divina voluntad es como un sol que prácticamente opacarán a las estrellas de los más grandes santos. Entonces la pregunta es, ¿será superior la santidad en la divina voluntad a la santidad humana? El que diga que no, no importa quién lo diga, está desmintiendo a Jesús. Porque esto lo está diciendo Jesús, no lo está diciendo nadie, no lo estamos diciendo nosotros. No es Semita que se está aventurando a decir esto, sino es simplemente repetir las palabras de Jesús. Por lo tanto, ahora, ¿qué es esto? Es un desmentir a Jesús, es un llamar mentiroso a Jesús, o es decir que Jesús es un hereje. Sí, y finalmente dice, por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. Bueno, creo que es clarísima, ¿no? 12:26 en el párrafo 4. Vamos a leer otra lectura, que es del libro 17. La primera lectura del libro 17. Y empezamos ¿en dónde? En el párrafo 6. Párrafo 6. Volumen 17, lectura 1, de junio 10 de 1924. Párrafo 6. Dice Jesús: Hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades. Ojo, muy diferente de las otras santidades. Se ha querido homologar a la santidad humana con la santidad divina. Es más, como que les cae mal el nombre de santidad divina. Pero bueno, es algo que Jesús usa y lo seguimos así. Por lo tanto, o sea, si Jesús está hablando de esta diferencia que hay, tenemos que aceptarlo. Y lógico, si yo comparo la santidad de un santo, el que sea, con la santidad de María o con la santidad de Jesús, lógicamente voy a decir, no tiene nada que ver. Pero si esa misma santidad que tenían ellos es lo que nos quieren dar a través de darnos su voluntad, su vida, como vida nuestra, como voluntad nuestra, entonces yo pregunto, o sea, ¿qué no los actos que van a salir de la criatura actualmente serán iguales que los actos que salieron de Jesús y de María? ¿O acaso la divinidad hará actos mayores y actos menores? Perdón, pero todos son actos divinos. Por lo tanto, el mismo valor tiene un parpadeo de Jesús que un paso, que una predicación. Todos los actos tienen el valor divino, porque son puestos fuera de él por la voluntad divina. Ahora Alejandra y Emita van a hacer un acto, van a hablar, pero si viven en la divina voluntad, esa palabra que van a expresar sale de la divina voluntad. Ahora yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre la palabra de Dios salida de ellas con la palabra de Dios salida de Jesús? ¿Qué diferencia? Hay diferencia en la persona, sí. No se confunda porque somos muy mal pensados y podemos pensar que el doctor está diciendo que no hay diferencia entre Jesús, María y Alejandra. No, yo no dije eso. Estoy hablando de los actos. Y los actos son lo que estamos cuestionando. Seguimos. Y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Ojo otra vez. Se dice que los santos han recibido casi por infusión la santidad en la divina voluntad. Mentira.
total y absoluta mentira. Jesús nos está hablando, ¿cómo? A ver, ¿cómo dijo? ¿Cómo dicen que dijo? Y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo, no se ha encontrado el modo, ni las verdaderas enseñanzas para vivir en su querer. ¿Qué está diciendo? Que todos los santos anteriores se quedaron en una forma de decirlo, por favor, como un escalón antes de llegar al final. El camino del hombre desde Adán caído hasta este punto, hasta Luisa, no es más que un ir ascendiendo poco a poco en esa escalera que nos lleva a la divinidad. Pero como somos tan devotos, somos tan buenos, tan, ¿cómo diríamos? Bueno, tan lindos, que en realidad somos torpes, no por ser torpes, sino porque queremos ser torpes. No queremos entender, no queremos aceptar. Y entonces nos agrada quedarnos en el anterior, porque el anterior me permite seguir actuando conforme a mi voluntad. Y tengo el remedio, cada vez que actúo con mi voluntad, tengo el remedio que Jesús nos deja a través de los sacramentos. Ahorita peco, hago un pecado grave, voy, me confieso y vuelvo a entrar en sintonía con Dios. Pero eso no es, ese es el punto de por lo que defendemos tanto el que la santidad humana y divina es igual. Porque puedo seguir haciendo de mi vida lo que yo quiero. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Por eso se atenta. Ojo, otra vez, perdón. Sí. Es la sombra, no de la santidad, la sombra de la vida divina. ¿Sí? Sombra de la vida divina. Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresa, San quien sea, son sombras de la vida divina. Muy grandes, sí. Un gran mérito, sí, porque es hasta donde conocían y lo llevaron a cabo a la perfección. Pero son sombras de la vida divina. Ahora, en la divina voluntad ya no son sombras, es vida de la vida divina. Por eso se atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que tú puedas salir, de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Otro punto importantísimo. Se dice que el hecho de decir que de Luisa es donde se va a obtener el conocimiento para vivir esto, ahora se atreven a decir que es una herejía. Perdón, pero lo acabamos de escuchar de las palabras de Jesús. O sea, herejía. ¿Será Jesús hereje, como dije hace unos momentos? Por supuesto que no, el hereje es el que dice lo contrario. O sea, ese es el problema. La divina voluntad está sufriendo un ataque demoníaco pavoroso. El demonio ha atacado a la divina voluntad desde Luisa, cuando empezaba en sus inicios. Primero era como hacer un alboroto a su alrededor, y Jesús le dice que es que montan en rabia cuando se escribe, cuando se habla de la voluntad. Después hacen la lucha porque ya no escriba, pero siguió escribiendo. Después hizo la lucha también encarnizada para que no se publique, pero se publicó. Después no crean, pero se está creyendo. ¿Cuál es el ataque actual? Ya le falló todo lo demás.
Entonces vamos a tomar una frase de Jesús, bueno, son muchas, pero una en especial que dice, mi voluntad no tolera ni la sombra ni un átomo de voluntad humana. Entonces ahora lo que está haciendo el enemigo es combinando, y ese combinar no le da a Jesús la oportunidad de poder establecer su reino en la criatura. Porque para que se establezca se necesita el vacío completo de lo nuestro. Teniendo esta parte y poniéndola como una gran verdad, como una virtud, ¿sí? Entonces la gente lo cree, ustedes lo pueden creer y nunca llegaremos a vivir en la divina voluntad. Ya, hasta ahí. Sí. Seguimos con... Sí, y hay otra lectura, Sí, la sí, 17:15, que sigue con esto. Dice Jesús, hija mía, el vivir en mi querer lleva consigo la pérdida de cualquier derecho de voluntad propia. Todos los derechos son por parte de la voluntad divina. Y si él ama, no pierde los propios derechos. No se puede decir verdadero vivir en mi querer. A lo más se puede decir vivir resignada, uniformada, porque el vivir en mi querer no es la sola acción que haga según mi voluntad, sino es que todo el interior de la criatura no dé lugar ni a un afecto, ni a un pensamiento, ni a un deseo, ni siquiera a un respiro en el cual mi querer no tenga su lugar. ¿Se entendió? O sea, creo que es repetitivo, ¿no? Es repetitivo, ya no tenemos qué más decir. Es un Dios celoso. Pero es un Dios celoso y no acepta ninguna, ¿cómo diríamos?, combinación con actos de voluntad humana. ¿Y qué son las devociones? Voluntad humana. Voluntad humana. Es nuestra zona de confort, Y nuestra zona de seguridad. de seguridad espiritual. Así es. O sea, nosotros nos resulta muy difícil renunciar a todo porque ahí basamos nuestra seguridad con Dios. Es en donde decimos, estoy total y absolutamente seguro de que Dios está infinitamente feliz conmigo. Bueno, Es un decir. es un decir, pero sí se entiende, ¿no? O sea, pensamos que la repetición, el hecho de ser fieles en repetir frases humanas, intenciones humanas, es lo que me da la seguridad de estar con Él. Bueno, sí y no. Sí, porque eso es lo que Él había dejado hasta antes de esta revelación. No, porque ahora ya oímos que dice que quitará de la tierra esto porque ya no le agradan. ¿Por qué? Porque ahora tiene algo mejor, tiene algo, y no algo mejor que nosotros tengamos que dar. Ojo con eso. Sino que Él nos quiere dar lo suyo para que ahora nosotros seamos los que le demos de lo suyo, y eso es lo que quiere recibir. Seguimos, Evita. Ni mi querer toleraría aún un afecto humano del cual él no fuera la vida. Tendría asco de hacer vivir al alma en mi voluntad con sus afectos, pensamientos, etc., que pudiera tener una voluntad humana. ¿Y crees tú que sea fácil que un alma voluntariamente pierda sus propios derechos? Oh, cómo es difícil. Más bien hay almas que cuando llegan al punto de perder todos los derechos sobre su voluntad, se echan para atrás y se contentan con llevar una vida mediana, porque el perder los propios derechos es el más grande sacrificio que puede hacer la criatura, y que dispone a mi bondad a abrirles las puertas de mi querer, y haciéndola vivir en ella, recompensarla con mis derechos divinos. Por eso se atenta, y no salgas jamás de los confines de mi voluntad. La siguiente. Ya, eran nada más 3. No, la siguiente pregunta. Ah, Ok, doctor.
¿Cuál es el poder de los ritos grupales contra la divina voluntad? Ah, caray. Yo le pediría a la persona que hizo esta pregunta, si es que escucha este programa, que nos aclare un poquito esto de ritos grupales en contra de la divina voluntad. Hasta donde yo entiendo, o sea, no hay un rito como tal. Hay personas que están en contra, hay personas que distorsionan el mensaje y dan mensajes que pueden poner en contra de la divina voluntad, pero no como un rito, ¿sí? Sino como una mala interpretación, como una mala intención, en fin, no sabemos. Entonces, si nos quiere aclarar un poco, con mucho gusto se lo contestamos. Hay otra que también dice, doctor, hay una secta de divina voluntad que dice que los sacramentos que hemos recibido ya no son válidos y que hay que tomarlos nuevamente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta persona cuando dice secta. ¿Sí? No, eso es total y absolutamente un error. O sea, los sacramentos en la iglesia son válidos y serán válidos hasta el día que termine la vida en este planeta. La iglesia no será nunca derrotada por el enemigo. Así que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, lo que estableció Jesús no puede quitarse. Imaginemos que ahorita tenemos que bautizarnos, no nos dice dónde, pero supongo que en la secta de divina voluntad que está formando. Uh-huh. Otra de las cosas que es importantísima, en la actualidad están saliendo como, no sé, como tréboles en la tierra, ¿sí? Personas que dicen que Jesús les habla, que dicen que nuestra Madre Santísima les habla, que tienen apariciones y que los guía por caminos especiales. Lo primero que diríamos es, estamos total y absolutamente convencidos de lo que dijimos al principio. O sea, el demonio ha atacado de una manera brutal todo lo que es divina voluntad. Ya habíamos quedado en que el ataque actual es el combinar, porque eso quita la posibilidad de poder vivir plenamente en la divina voluntad. Qué mejor oportunidad de desviar y de meter cosas que no son que manifestaciones totalmente equivocadas. Y esto que acabamos de oír es absolutamente demoníaco. O sea, esto no es ni siquiera humano, esto es demoníaco. O sea, desconocer la iglesia, desconocer los sacramentos y hacer una nueva iglesia con nuevos sacramentos. Perdón, pero esto es, como dicen, al fuego, Señor. Ya. La siguiente. Doctor, ¿podría dar un ejemplo del Evangelio de Juan 14:12, que dice, en verdad os digo, quien cree en mí, hará él también las obras que yo hago y aún mayores? ¿Dónde dice y aún mayores? Bueno, lo primero que necesitamos aclarar es que ver en qué Biblia lo leyó. Toda la Biblia ha ido cambiando, la han ido modificando. Sobre todo a partir de 1960 han ido haciendo cambios y que aparentemente son insignificantes, pero que quitan toda una, ¿cómo diríamos?, una explicación de lo que es este acercamiento hacia Dios, hacia Jesús. En este caso, o sea, vamos a leer una Biblia antigua en donde dice el mismo pasaje y donde Él asegura que haremos cosas mayores que las que Él hizo. A ver. Sí, dice,
En verdad, ¿De referencia, Juan? es Juan 14:12, dice, creedlo a lo menos por las obras que yo hago. En verdad os digo que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará todavía mayores. Así que, por favor, revise su Biblia. Si es una Biblia de las modernas, bueno, habrá que cotejarla con otra de las modernas para ver cuál tiene los cambios o si son todas. Pero si es la Biblia latinoamericana, por favor, o sea, mucho cuidado porque es una perfecta herejía. Otra pregunta, doctor, dice, el mal se aplastará en la criatura cuando viva en la divina voluntad, pero mientras se van haciendo actos, ¿puede ir mermando este mal? Porque empecé a ver cambios en mi vida. Bueno, es que cada acto, o sea, va como acrecentando la fuerza que la divina voluntad está haciendo en el alma para ir aplastando todos estos vicios, todas estas manifestaciones de nuestra concupiscencia. O sea, nos va a ir poco a poco modelando a como ella es. Sobre todo que Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad tendrá que perder su temperamento y adquirirá el temperamento de Jesús. El hecho de ir haciendo actos, bueno, vamos entrando en ese camino, en ese intercambio. No es de la noche a la mañana. O sea, no es hago un acto y ya tengo el temperamento de Jesús. Pero sí va habiendo modificaciones. Entonces ya no vamos a responder con lo nuestro. Ya no vamos a actuar con lo nuestro, sino vamos a actuar con lo de Jesús. Mi temperamento brusco, colérico, agresivo, se va a cambiar por el atributo divino de Jesús, de ese atributo de mansedumbre, de paz, o sea, de imperturbabilidad, en fin, de misericordia, de todo. Vamos a actuar diferente. ¿Se va a notar? Por supuesto que se va a notar. Porque en el momento que esto suceda, vamos a decir, pero ¿y quién hizo esto? ¿Sí? Ese no soy yo. Y efectivamente va pasando, y qué bueno que ya está viendo esos cambios, porque esto quiere decir que va por muy buen camino. Bien, la siguiente dice, en los escritos de María Valtorta se habla de la santidad de Juan Bautista, quien fue santificado en el vientre de Santa Isabel. ¿Qué tipo de santidad tenía? Bueno, ¿qué tipo de santidad? Santidad humana. O sea, la santidad de las virtudes, no hay diferencia. Que fue santificado en el vientre de Isabel. Bueno, eso nos lo dice Jesús a través de las revelaciones en María Valtorta, como escuchamos. Santificado, esto nos genera un poquito de problema. Querría decir que recibió algo parecido al bautismo. Si fuera cierto, si fue así, él no pudo ir al seno de Abraham. Tendría que haber pasado directo o al purgatorio o al cielo. Lo más probable es que sí hubiera sido al cielo. Sin embargo, o sea, es dudoso porque en algunos lugares nos hablan de que nadie podía entrar al cielo y lo dice en forma total. Por lo tanto, esto de santificado lo podríamos tomar como lo que dije al principio, como un bautismo en donde se le restituye el acercamiento con Dios, pero que le queda vedado todavía la posibilidad de poder entrar a la presencia de Él. Difícil decirlo, ¿no? Sin embargo, sí, Jesús lo dice, y bueno, como hemos dicho en lo anterior, habrá que creerle a Jesús.
Juan quedó santificado desde el vientre de su madre. Y en otra pregunta dice, en el libro de Daniel se lee, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. ¿Esto es un ejemplo de hacer un giro en la divina voluntad? Sí y no. Sí y no. Sí, porque todas las criaturas, sea creación, o sea, material, mineral, en fin, creación vegetal, creación animal, todos deberían de alabar, de bendecir, de glorificar a Dios. Pero no tienen razón, no tienen una voluntad, no tienen una inteligencia. Por lo tanto, ellos no tienen la capacidad de poder responder como Él quisiera que respondieran. Todos viven en, lo diríamos así, todos viven en la divina voluntad, sí, porque la divina voluntad ha puesto en ellos un cierto instinto, una cierta forma de actuar, y nunca se han salido de ahí. Pero darle a Dios la gloria, o sea, ellos por sí mismos, no. Pero no, bueno, por eso es que digo que un giro podríamos ponerlo como giro, ahorita digo porque sí, pero esto que ellos hacen, glorificarse, no, porque es Dios mismo quien se glorifica a través de sus obras. Ahora, sí podría ser un giro cuando el alma, viviendo en la divina voluntad, tiene la posibilidad de poderse poner en todo lo creado, recibir el amor de Dios para él en todo lo creado y corresponder con el mismo amor a través de todo lo creado. Ahí sí es un giro, cuando el alma se pone en todas las cosas. Y no solo en las cosas, sino también en las personas. ¿De acuerdo? Aquí hay otra pregunta que es respecto a giros. ¿Qué efectos tienen los giros cuando se hacen para reparar a nuestro Señor Jesucristo por una persona determinada? Bueno, ¿qué efecto tiene? O sea, aliviarlo, darle una reparación por lo que esa persona, por lo que la persona a la que se está dirigiendo hizo. Pero que quede muy claro, Jesús nos dice que en la divina voluntad no hay particularidades. O sea, no es correcto decir te ofrezco esto por te ofrezco esto otro, o hago esta reparación a nombre de fulano de tal. No. Sin embargo, un día que Luisa está haciendo un giro, una reparación, y entregándole a Jesús el amor, la gloria, a nombre de aquella persona, Jesús llega y le dice esto que dijimos ahorita. Y luego le pregunta, bueno, ¿y por qué haces eso? Entonces Luisa le responde y le dice, por agradecimiento. Y entonces Jesús dice, bueno, mira, cuando es por agradecimiento está bien, pero no te quedes ahí, sino de esa persona ahora extiéndelo a todo el resto de la familia humana. Y entonces ya estarás dentro del contexto de la divina voluntad que nunca hace nada particular. Cuando Dios nos infunde su amor, nuestra voluntad queda transformada hacia el mismo amor divino. ¿Ya la amamos con ese mismo amor divino? Claro, porque el amor humano, bueno, primero tenemos que entender que el amor para Dios es un acto, no es un sentimiento. El acto del amor en Dios es darse en totalidad, completamente. Y lo que Él quisiera es que un ser con las mismas características de Él pudiera recibir ese amor y pudiera corresponderle con el mismo tipo de amor, o sea, darse pero en forma divina. Entonces, para que la criatura pueda hacer eso,
necesita recibir el amor divino, o sea, necesita recibir a Dios en ella. Y eso no se puede hacer más que renunciando a lo nuestro, que creo que es la enseñanza primaria que Jesús le va poniendo a Luisa y a nosotros. La renuncia, el desapego, el abandono. Por lo tanto, lo que está diciendo es verídico, pero siempre y cuando se viva en la divina voluntad para poder recibir lo de Dios y poder corresponderle con lo mismo. Ahora le voy a dar amor divino. ¿Por qué? Porque Dios me participa de su vida divina, de su naturaleza divina, de su voluntad, de sus atributos. Entonces lo que le estoy respondiendo es exactamente con lo mismo. ¿O sí? Es con lo mismo de él, más aparte la intención mía. O sea, porque ahora voy yo poniendo eso como mío. Eso también corresponde a la pregunta anterior de si podemos darle cosas mayores o no. Él me da su amor, yo lo recibo, lo hago mío, le pongo de lo mío y ahora se lo regreso. Está recibiendo algo un poco mayor que lo que él me dio. Y entonces él va a decir, bueno, ya me está dando esto, ahora sobre esto yo le pongo más amor y se lo regreso. Es un continuo juego de pelota, pero en que cada vez que se da, se le agrega algo del propio ser que lo está dando. O sea, es infinito. Bien. Otra pregunta dice, se dice, por ejemplo, que hacer vida en la divina voluntad es pregustar el cielo en la tierra. Pero también nos dice que es un martirio de atención constante y que no hay mayor alma víctima que esta. ¿Esto es una contradicción? No. ¿Podría aclarar esto? Creo que es muy sencillo. O sea, en la parte exterior, en la parte de afuera, estamos sufriendo todo lo que se nos presenta, o sea, toda nuestra vida deberíamos de estar respondiendo con lo nuestro, con nuestra forma de actuar, con nuestros atributos, en fin. Como le vamos a dar muerte a eso y vamos a no dejar actuar a mi voluntad con lo suyo, es como un clavo que le estamos poniendo para que no se mueva. Lo único que estamos poniendo en juego es el movimiento, el acto. Y sobre ese acto viene la divina voluntad y pone todo lo suyo, que es lo divino, y entonces el acto se transforma en un acto divino. Sufrimiento sí, porque cada acto que hagamos es un clavo constante en nuestra voluntad y es una crucifixión total, no con 3 clavos, sino con miles y miles o millones de clavos por tantos actos como hagamos. Un martirio de atención constante, continua, sí, porque tenemos que estar siempre en ese punto de estar atentos a vivir en la divina voluntad. Pero al mismo tiempo el gozo infinito que se nos comunica cuando se nos comunica la vida divina, porque se nos está comunicando el gozo, la alegría, la felicidad, la belleza, la potencia, la sabiduría de Dios. Entonces, por un lado viene el sufrimiento, y yo pondría que ese lado es la parte exterior. Exterior tanto del comportamiento como la parte exterior de la voluntad que tendría que actuar con lo suyo. Pero en nuestro interior tendríamos el gozo de estar recibiendo todo lo de Dios. Otro punto que es importante, cuando nosotros centramos la atención en lo que estoy sufriendo, o sea que en realidad es en lo que estoy dejando, ahí hay sufrimiento. Pero si no tomo en cuenta eso, si no tomo en cuenta lo que se va a lograr
con ese sufrimiento, entonces es un gozo. Un ejemplo muy diario: una mujer está embarazada, llega el momento de dar a luz y empieza a sufrir. Empieza a sufrir dolor, tiene molestias, a veces mucho, a veces poco, a veces mediano, pero en fin, siempre hay dolor. El dolor generalmente se confunde con el sufrimiento. Y digo se confunde porque Santo Tomás de Aquino nos define lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. O sea que no tiene en realidad ninguna relación con el dolor. Ahora, cuando la voluntad no quisiera estar pasando por el dolor y quisiera estar en una situación diferente, bueno, ahí nace el sufrimiento. O al revés, cuando la voluntad no quiere lo que está, entonces también es un movimiento de la voluntad. Pero dentro de todo lo difícil de ese momento está el gozo interior de que todo eso va a redundar en tener a su hijo ya afuera en sus brazos. ¿Es un sufrimiento? Sí. ¿Es un dolor? Sí. Pero al mismo tiempo es una alegría, es un gozo porque ya va a conocer a su hijo. Entonces, este sufrimiento que nos causa el martirio de atención continua es pregustar el cielo. Claro. Y no solo pregustarlo, sino vivirlo ya prácticamente. O sea, Jesús dice que la vida del alma que vive en la divina voluntad prácticamente es la vida de los bienaventurados, con excepción de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Pero a final de cuentas es la misma vida de los bienaventurados. Sí. Otra pregunta es, ¿desapareceríamos si no fuera por la generación del Verbo? Así es. O sea, la generación del Verbo tiene dos finalidades. La primera finalidad, la principal, es volver a restablecer el reino de Dios en la tierra, o sea, en nosotros. Pero para lograr eso se necesita primero conseguirnos el perdón. Se necesita la redención primero. Entonces, esta segunda finalidad es la que tiene que aparecer primero. Y una vez que se haya llevado a cabo, llevar la primera finalidad a su plena realización. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este movimiento respecto a esta pregunta? Dándole vida a todo lo que Dios hizo por nosotros. O sea, la vida divina. Estamos restituyéndole a Dios la posibilidad de establecer su reino sobre la tierra. Si no existiera la encarnación del Verbo, no habría todo este proceso. Por lo tanto, ya no tendría ninguna razón de ser toda la creación y nosotros. Porque si todo lo que está creado y nosotros, la finalidad final es el reino de Dios, si eso no se alcanza, ¿qué caso tendría continuar con todo lo que está? Entonces, ¿desapareceríamos? Sí. Bien, la próxima pregunta es, ¿faltará mucho entonces para que nos convirtamos en hostias vivas? Porque si Jesús vive realmente en nuestro interior, ¿qué sentido tiene seguir comulgando? Son dos preguntas y realmente la primera, la respuesta la tiene cada uno de nosotros. No es una cosa establecida, no es una escuela en que hay que entrar al primer grado para salir en el sexto.
¿sí? Paulatino, sino hay almas que llegan e inmediatamente captan y se lanzan totalmente en esta divina voluntad. Hay almas que les cuesta un trabajo tremendo y nunca van a llegar a entender, a comprender. Entre estos dos extremos, todos los que podamos pensar. Así que definitivamente la respuesta la tiene cada uno de nosotros. No es algo que les podamos decir. La segunda... Porque si Jesús vive realmente en nuestro interior, ¿qué sentido tiene seguir comulgando? Esta es otra de las distorsiones que se están llevando a cabo y definitivamente, o sea, es una, no sé cómo decir, bueno, lo voy a decir con las mismas palabras con las que hemos hablado, es una herejía. Ciertamente, cada acto que la criatura hace en la divina voluntad se genera una vida divina. Y esa vida divina que se está generando sirve como de fundamento para formar la vida divina en nosotros. O sea, es una continua permanencia, una continua unión, fusión con Jesús. Pero los sacramentos, o sea, sobre todo la Eucaristía, es el sacrificio de los sacrificios para Jesús. O sea, es donde Él realmente se somete al peor sacrificio que ha tenido, porque es un sacrificio que se va a prolongar hasta el final del tiempo. Es un sacrificio donde Él está repitiendo su pasión y no solo repitiéndola, sino presenciando y recibiendo todas las ofensas que se hacen directamente hacia Él. La indiferencia, el olvido, no sé, iba yo a decir desparpajo, pero no, con el que se recibe, esa parte tan trivial que tenemos de que recibimos a Jesús que está ansiando llegar a nosotros y lo recibimos y no ponemos atención en Él, sino ponemos atención en el canto, en la petición, en fin, en cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que este sacramento requiere de una reparación. Y esa reparación, la única persona que se lo puede dar es el alma que vive en la divina voluntad, porque toma sobre de sí la misma comunión que hizo Jesús de Él para reparar por todas las ofensas que iba a haber en la historia. Entonces ahora el alma tiene en sí misma toda la vida, todos los actos de Jesús, tiene los actos de nuestra Madre Santísima, tiene los actos de Luisa, tiene los actos de todos los santos, tiene los actos de todos los ángeles, pero también tiene el amor, la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad es la única que puede reparar a Jesús en forma perfecta cada vez que lo recibimos. Ahora es más necesario comulgar que antes. Y otra cosa, los sacramentos requieren de ser glorificados. Entonces Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad le da la gloria a los sacramentos. A esos sacramentos que aunque los tiene, pero ahora los recibe de la iglesia y eso es lo que hace la glorificación de ellos. Por lo tanto, tenemos que recurrir a los sacramentos forzoso. El bautismo y la confirmación son necesarios absolutamente. Todos seguirán naciendo en esta culpa original. La confesión y la Eucaristía, la comunión, ¿son necesarios? Sí, porque es ir llegando a ese encuentro personal con Jesús.
y es la posibilidad de volver a restituir la amistad con Él a pesar de haber pecado. El matrimonio y el orden sacerdotal son dos consagraciones que el alma hace y la criatura hace a un estado civil de acuerdo a su decisión. Yo me quiero consagrar como casado o yo me quiero consagrar como religioso. O sea, pero eso es ante Dios y ese es uno de las tantas cosas por las que el matrimonio se vuelve indisoluble. Que lo entiendan todas las personas separadas, todas las personas que creen que pueden hacer de su vida lo que ellas quieran. Es muy sencillo. ¿Se equivocaron? Bueno, pues ahora tengan la responsabilidad suficiente para poder afrontar las consecuencias y no sumar una equivocación a otra. Ahora sufren la equivocación del divorcio, sumada a la equivocación de haberse casado con la pareja inadecuada. En fin, el sacerdote, un sacerdote que pide dispensa, una religiosa que pide dispensa, es un sacerdote o una religiosa que nunca pensaron seriamente en su decisión de ser consagrados. Y luego la extrema unción, bueno, esa es como última ayuda, sí, como última ayuda para ese paso que va a haber entre esta vida y la vida futura. Necesitamos seguir con los sacramentos. Terminamos, doctor. Perfecto. ¿Sí? Pues agradecemos realmente a ustedes y ahora las preguntas estuvieron interesantes. Ajá. Y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Emita, a Paris y sobre todo a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos, y saludos a Alejandro. Saludos, Alejandro, y saludos a nuestros amigos que nos escriben desde Tabasco, Guerrero, Tlaxcala, Toluca, Colombia, Arizona, Ecuador, Londres, España, Irlanda, Canadá, Venezuela, Uruguay, Tamaulipas, Texas, El Salvador, California, Brasil, Jalisco, Perú, Yucatán y Paraguay. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.